He estado pensando mucho en lo pesado que puede sentirse crear en medio de tanto ruido. Siento que vivimos sobreestimulados, sobreinformados y si eres una persona sensible, que creo que es el caso de la mayoría de creativos, este sentimiento de estar todo el tiempo sobrecargado puede fácilmente convertirse en un bloqueo creativo. Por un lado está la parte mental, tipo, no puedo sostener todo lo que veo y leo todos los días y al mismo tiempo tener espacio de generar ideas nuevas. Y por otro lado está la parte emocional. Siento que todas estas imágenes a las que estamos expuestos todos los días, con el tiempo nos vuelven menos receptivos, más cerrados y más apáticos. Con la cantidad de información que tenemos encima, no me extraña que muchos de nosotros sintamos nuestra creatividad sofocada, o peor, que empecemos a sentir que crear no vale la pena. ¿Para qué escribir un libro si las futuras generaciones no lo van a querer leer? ¿Para qué molestarme en leer filosofía o escribir poesía o hacer películas si hay tantas otras cosas de qué preocuparse? Estas son preguntas que estoy segura que todos nos hacemos en algún momento y que para mí vienen de una idea que tenemos muy arraigada de que el arte y la cultura no son necesariamente frívolos, pero sí son actividades para cuando sobra tiempo o para cuando no hay nada más urgente que hacer. De este episodio quiero que te lleves dos cosas. En la primera parte voy a compartirte algunas perspectivas que al menos a mí me han ayudado a combatir ese sentimiento de que crear dentro del caos es imposible o que no vale la pena. Son perspectivas principalmente de escritores que para mí demuestran con su obra y con su forma de vivir la vida que la práctica creativa no tiene por qué competir con otras cosas que consideramos importantes y que es posible sostener tu creatividad sin negar el mundo en el proceso. Y en la segunda parte quiero darte herramientas concretas que te ayuden a sostener tu práctica incluso cuando todo se siente pesado. El texto que inspiró el corazón de este episodio es un discurso que da C.S. Lewis a un grupo de estudiantes de Oxford sobre el aprendizaje en tiempos de guerra. Este discurso lo da justo cuando Inglaterra está entrando a la Segunda Guerra Mundial y lo empieza haciendo una serie de preguntas muy parecidas a las que hacemos hoy sobre qué tan útil o moralmente justificable es dedicarse al arte y la cultura cuando el mundo atraviesa estas crisis. ¿Cómo se supone que alguien estudia filosofía o literatura cuando Europa está al borde del colapso? ¿Cómo justificar empezar un proyecto que probablemente no podrás terminar? ¿No es esto como tocar el violín mientras arde Roma? Aquí obviamente Lewis está hablando sobre una guerra que afecta a sus estudiantes de manera directa. El dilema es un poco el de luchar por tu país y por lo que crees que es justo o dedicarte, como dice, a estudiar literatura o filosofía. Pero creo que la perspectiva que trae con respecto a todo esto puede aplicarse realmente a cualquier momento de la historia, quizás especialmente ahora. La guerra no crea una situación nueva, simplemente agrava la situación permanente de la vida humana. La vida siempre ha estado vivida al borde de un precipicio. Hoy muchas guerras quizás no nos tocan físicamente, pero se sienten más cerca que nunca, porque las tenemos en las noticias, en el teléfono, en el oído todo el tiempo. Pero Lewis plantea que este sentimiento de estar al borde de un abismo no es excepcional, es la condición humana desde que tenemos conciencia. Y aún así, lo que nos distingue como humanos, dice Lewis, es que seguimos insistiendo en crear cultura en medio del caos. La imagen que pinta para mí es increíble. Me hace pensar en personas recitando poesía en medio de invasiones enemigas, en presos políticos debatiendo sobre filosofía desde la cárcel, en este impulso tan humano de ordenar el mundo, de crear sentido, de querer hacerlo más bello, aunque sea por un momento. Lo que más me gusta de lo que hace Lewis es que no trata de romantizar las artes y la cultura al punto de negar que existen cosas de igual o mayor importancia. De hecho, él mismo defiende la entrada de su país en la guerra y defiende a quienes deciden luchar porque lo hacen por una causa justa. Pero hace una distinción que me parece súper importante. Dice, creo que nuestra causa es, dentro de lo que pueden ser las causas humanas, muy justa. Rescatar a un hombre que se está ahogando es un deber por el que vale la pena morir, pero no uno por el que valga la pena vivir. Me parece que todos los deberes políticos son de este tipo. Un hombre puede morir por nuestro país, pero ningún hombre debería vivir exclusivamente por él. Y esta decisión que hace Luis entre por lo que vale la pena morir y por lo que vale la pena vivir, para mí es el eje de su argumento. Porque lo que está diciendo en el fondo es que las crisis, por urgentes que sean, no pueden convertirse en el centro de nuestra existencia. No podemos vivir solo para reaccionar al desastre. La vida necesita más que supervivencia, necesita sentido. Y eso, en muchos aspectos, se lo da la cultura y el acto de crear. Esta misma idea aparece en un ensayo que escribe Toni Morrison en el 2015 titulado No Place for Self-Pity, No Room for Fear.
Ella lo escribe recordando una llamada de un amigo artista luego de las elecciones del 2004 en Estados Unidos, en la que le confiesa que se siente paralizada y sin ganas de escribir. Acababan de reelegir a un gobierno conservador, su país estaba inmerso en guerras y en una crisis doméstica que apenas comenzaba. Frente a este panorama, Morrison, alguien que había escrito a través de muchos otros momentos brutales a lo largo de la historia, empieza a sentirse bloqueada. Y entonces su amigo le dice, no, este es precisamente el momento en el que los artistas deben trabajar, no cuando todo está bien, sino en momentos como estos. Ese es nuestro trabajo. A partir de esta conversación, Morrison encuentra inspiración para reflexionar sobre el papel del artista frente al caos y la adversidad y concluye lo siguiente. No hay tiempo para la desesperación, ni lugar para la autocompasión, ni necesidad de guardar silencio, ni espacio para el miedo. Hablamos, escribimos, hacemos lenguaje. Así es como las civilizaciones sanan. Como el fracaso, el caos contiene información que puede conducir al conocimiento, incluso a la sabiduría, como el arte. Tanto Lewis como Morrison hablan desde contextos históricos distintos, pero ambos nos recuerdan lo mismo, que la creatividad no tiene por qué ser un lujo, ni mucho menos un escape a la realidad. Cuando se siente que el mundo se cae a pedazos, crear no es un deseo frívolo o algo que dejar para después. Crear en medio del caos es un acto profundamente humano. Llevamos milenios viviendo, como dice Lewis, al borde de un precipicio, y en ese tiempo nos hemos dedicado a construir civilizaciones enteras, a inventar religiones y movimientos artísticos, a escribir poesía y ciencia ficción, a decorarlo todo desde nuestra ropa hasta nuestras vasijas, desde nuestra piel hasta las fachadas de nuestras iglesias. Hemos seguido cultivando nuestra cultura a pesar de todo porque es ese impulso creativo el que hace que la vida valga la pena. Por supuesto que es normal sentirnos bloqueados ante el miedo y la injusticia y la sobrecarga de información a la que estamos expuestos, sobre todo ahora. Pero como nos recuerda Morrison, es justamente en esos momentos en los que la práctica creativa se vuelve más sanadora que nunca. Hasta ahora hemos hablado sobre por qué vale la pena crear dentro del caos, pero en la segunda mitad de este episodio quiero responder a la pregunta que nos queda, que es cómo mantener viva la práctica creativa incluso cuando las condiciones son imperfectas. Austin Kleon es un artista y escritor que probablemente conozcas por su libro Still Like an Artist, y hace poco me leí un librito que escribió en el 2019 titulado Keep Going, que es básicamente un manual de supervivencia creativa para tiempos como estos. La razón por la que compré el libro y lo que hizo que me atrape, de hecho, fue este párrafo introductorio en el que creo que encapsula perfectamente cómo nos estamos sintiendo. Hace unos años me despertaba todas las mañanas, revisaba los titulares en mi teléfono y sentía como si el mundo se hubiese vuelto más tonto y más cruel de la noche a la mañana. Mientras tanto, llevaba más de una década escribiendo y haciendo arte, y no parecía que se estuviera volviendo más fácil. Todo mejoró para mí cuando hice las paces con el hecho de que quizás nunca se volvería más fácil. El mundo está loco, el trabajo creativo es difícil, la vida es corta y el arte es largo. Así estés quemado, empezando de nuevo o incluso en el momento más exitoso de tu carrera, la pregunta siempre es la misma: ¿cómo seguir adelante? Y desde ahí Kleon arma algo que no es exactamente una fórmula o una guía para ser más productivos, sino más bien una constelación de 10 principios para sostener tu práctica creativa cuando nada más se siente estable. Aquí voy a hacerte un pequeño resumen con mis frases y consejos favoritos, pero si tienes el tiempo te aconsejo que compres el libro y tomes nota de lo que te sirva. Kleon empieza recordándonos una de las cosas más importantes a tener en mente cuando se trata del trabajo creativo, y es que la trayectoria de este tipo de trabajo nunca es una línea recta. Crear es cíclico, empiezas, terminas, vuelves a empezar y nunca terminas de llegar. Esto puede ser frustrante si nos sobreenfocamos en la productividad, pero si lo que nos interesa es vivir una vida creativa, nuestro enfoque debería estar en hacer nuestra práctica lo más sostenible posible. Establecer una rutina que puedas mantener independientemente de cuánto éxito o trabajo estés teniendo o cuánto caos hay allá afuera es tu primera línea de defensa contra el bloqueo creativo. Tu rutina es algo de lo que siempre puedes agarrarte y lo que te sostiene en los días buenos y malos. Aquí Kleon habla de las rutinas diarias de diferentes artistas y escritores, pero el consejo que me llevo después de leer este capítulo es que tu rutina no tiene que verse como la de nadie más. Por ahí te van a tratar de convencer de que lo mejor que puedes hacer es despertarte a las 5 de la mañana y escribir tus morning pages, o que el mejor momento para crear es después de haber hecho ejercicio y meditado por 1 hora, pero todo esto va a depender del tipo de persona que seas. Si tienes otro trabajo, si tienes hijos, si vives solo o con roommates, trata de observar tus propios ritmos y tus hábitos y las horas en las que te sientes con mayor energía, y trata de encontrar un espacio o un par de horas durante el día en las que puedas trabajar con calma.
A este espacio físico o temporal donde el trabajo sucede, Cleon le llama tu Bliss Station. Y darte el tiempo de construir y nutrirlo es el segundo principio que te da este libro. Uno de mis consejos favoritos en este segundo capítulo tiene que ver con romper el hábito de agarrar tu celular a primera hora todos los días. Yo soy súper culpable de esto y de hecho me he puesto como meta para el próximo año tratar de no ver mi celular al menos por la primera hora del día porque aparte de hacerme perder el tiempo y amargarme, encuentro demasiada verdad en lo que dice Cleon cuando dice que no hay nada en tu celular que necesites leer a primera hora todos los días. El FOMO y el ruido digital es un hilo que recorre mucho de este libro y me gusta que el approach que tiene Cleon ante esto no se siente del tipo moralista y muy blanco y negro que vemos en muchos gurús de wellness o de creatividad. Si algo lo que me llevo de lo que dice es que tu teléfono no es el villano de la película ni el único obstáculo para tener la vida creativa que quieres. Es simplemente una herramienta y aunque no nos lo pongan muy fácil, es nuestra tarea entender cómo podemos hacer que funcione para nosotros. Poner tu teléfono en modo avión, usarlo para tomar fotos de tus procesos, para tomar notas o para hacer listas. Todas estas son cosas que pueden tener un impacto positivo en tu rutina diaria sin hacerte sentir que tienes que tirar el celular por la ventana para ser creativo. El tercer principio de Austin Kleon es probablemente uno de mis favoritos y algo que siento que muchos creativos, sobre todo los que hemos crecido muy online, necesitamos escuchar. Él lo llama olvidar el sustantivo y enfocarnos en el verbo. Aquí va otro quote donde puedes tomarte un shot cada vez que digo la palabra creativo. Cuando la gente usa la palabra creativo como título de trabajo, no solo divide falsamente el mundo entre creativos y no creativos, sino que también implica que el trabajo de un creativo es ser creativo. Pero ser creativo nunca es un fin, es un medio para llegar a otra cosa. Si tu única aspiración es ser un creativo, puede que termines dedicando tu tiempo únicamente a aparentar que lo eres. Enfocarnos en el verbo, entonces, en estas acciones que podemos tomar a diario, es una forma de escapar este patrón que veo pasar mucho, sobre todo cuando nuestra visión de cómo se ve una vida creativa está muy filtrada por las redes sociales. Pasamos demasiado tiempo tratando de ser percibidos como el tipo de persona que creemos que tiene lo que queremos, comprando journals de cuero y libros de teoría y curando playlists y photodumps en cafeterías en lugar de hacer el trabajo. Pero el momento en que tu enfoque pasa de las apariencias al acto creativo, pienso que todo se va volviendo más ligero, o al menos más satisfactorio a largo plazo. El principio número 4 es otro consejo que creo que todos debemos escuchar, y honestamente me gustaría hacer un episodio completo dedicado solo a esto. En el libro este capítulo aparece como haz regalos, pero de lo que va es más sobre la importancia de no monetizar cada parte de tu práctica creativa. Cleon habla de cómo hoy nuestro primer impulso cuando vemos a alguien haciendo algo que ama o teniendo algún talento como tejer o cocinar es decir, ay, wow, deberías vender esto o deberías empezar una cafetería. Y eso hace que lo que antes eran hobbies se conviertan en emprendimientos. Y claro que no tiene nada de malo vivir de lo que amas, pero como dice Cleon y como creo que muchos sabemos de primera mano, una de las formas más fáciles de llegar a odiar a lo que amas es convertirlo en tu trabajo. Por eso el consejo que nos da en este capítulo es que aunque decidas vivir de tu creatividad, siempre mantente consciente del impacto que puede tener monetizar tus pasiones. Y asegúrate de que exista al menos una pequeña parte de tu práctica que esté fuera del alcance del mercado. Cuando Cleon habla de hacer regalos, se refiere a que tu práctica, o al menos la parte que decidas que no vas a monetizar, debería sentirse antes que cualquier cosa como un regalo para ti y para el mundo que te rodea. No solo algo para vender o para generar likes o engagement, sino algo completamente desligado de los resultados. Un consejo práctico aquí que me gusta mucho es el de probar a hacer regalos para otros. Cuando estamos frustrados o estancados con nuestro proceso creativo, a veces cambiar el enfoque y dejar de pensar en si se va a vender o no para, en lugar de eso, hacer algo para alguien que amamos, puede hacer que disfrutemos mucho más del proceso. Cuando hacemos las cosas por el puro placer de hacerlas o por el gusto que le va a dar a quien lo reciba, a veces terminamos con obras que quizás nunca hubiéramos hecho si solo hubiéramos estado pensando en los números. El principio número 5 de esta lista es el último sobre el que quiero hablarte y es sobre el que más tomé notas porque siento que también es el más aplicable a la vida en general, independientemente de si te dedicas al trabajo creativo o no. El nombre de este capítulo es Lo extraordinario más extra atención es igual a lo extraordinario. Aquí te dejo una frase que me gustó. Los grandes artistas son capaces de encontrar la magia en lo mundano. Es fácil asumir que si pudieras cambiar tu vida ordinaria por una nueva, todos tus problemas creativos se resolverían. Si tan solo pudieras renunciar a tu trabajo, mudarte a una ciudad cool, alquilar el estudio perfecto y rodearte de un grupo de amigos brillantes, entonces sí lo lograrías.
pero no necesitas tener una vida extraordinaria para hacer un trabajo extraordinario. El primer paso para transformar tu vida en arte es empezar a prestarle más atención. A partir de esto, el autor nos da 2 consejos, no solo para prestar más atención, sino para cultivar esa atención sostenida que es verdaderamente, como dice él, lo que hace que encontremos la magia en lo mundano. El primero de estos consejos siento que es algo que funciona increíble si eres el tipo de persona a la que le cuesta estar quieta. Si solo te digo que salgas y trates de prestar atención a lo que te rodea, puede que se te haga difícil sin un vehículo para canalizar esa atención, o sin algo que te obligue a pausar más de lo normal. Y aquí es donde viene una de las actividades que, en mi opinión, todos deberíamos cultivar como parte de nuestra práctica, y es documentar. Cleon aconseja dibujar, que es parte de su práctica personal, como vehículo para pasar más tiempo observando el mundo, pero como yo no soy dibujante, quise interpretar este consejo de forma más amplia y he encontrado que hay muchas otras cosas que puedes hacer para obligarte a prestar atención que entran dentro de esta categoría de actividades documentales. Una de las más accesibles, que también va de la mano con este tema de dejar de ver a la tecnología como un obstáculo para usarla como herramienta, es la fotografía. No importa si eres fotógrafo o si tienes una cámara profesional, todos tenemos acceso al menos a la cámara de nuestro celular. Y hoy por hoy tu celular es de las pocas cosas que siempre tienes a la mano, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Tomar fotos y documentar lo que te rodea y las pequeñas cosas que te despiertan algo es una de las mejores formas de detenerte un poco más en tu día a día. Hay varios ejercicios de fotografía que me gustan que te dan ciertos prompts para guiarte y uno de mis favoritos se llama el Color Walk. Básicamente, al principio de una caminata escoges un color en el que vas a enfocarte y cada vez que lo encuentres en el camino le tomas una foto. Este es más un ejercicio para entrenar el ojo y la atención, pero me gusta porque una vez que dominas esa habilidad de observar, puedes hacer el ejercicio más interesante y escoger un nuevo enfoque que se sienta propio. Si eres pintor, ilustrador, animador, es, por ejemplo, una forma increíble de practicar composición, de estudiar perspectiva o de fijarte en cosas como la proporción y los cuerpos en movimiento. Si eres diseñador, puedes enfocarte en cómo ciertos colores y texturas aparecen juntos y cómo puedes incorporar esas combinaciones inesperadas en tu trabajo. Puedes fijarte en empaques, carteles y tipografías que te llamen la atención o identificar problemas en el diseño de objetos cotidianos que quieras resolver. Incluso si lo tuyo es escribir, tomar fotos puede ayudarte a tener referencias de escenas que quieras describir con detalle. Claro que la fotografía no es el único medio de documentar que puede servirte, aunque sí creo que puede ser de los más accesibles, pero otra cosa que todos podemos hacer, independientemente de tu enfoque creativo, es escribir. Aunque creas que lo que haces no tiene nada que ver con las letras, poner tus pensamientos y tu día a día en palabras puede ayudarte a expresarte con más claridad, a acordarte de ciertas cosas que quieras dejar para después, incluso a vaciar tu mente un poco de las cosas que sientes que te distraen y te bloquean. Empezamos este episodio hablando sobre lo fácil que es sentirnos abrumados con la cantidad de malas noticias que recibimos todos los días y a veces cuando estas cosas están en primer plano es difícil enfocarnos en nuestras ideas y nuestra práctica creativa. Y es justo en esos momentos en los que el lenguaje es una de las herramientas más exactas que tenemos. Ponerle palabras a nuestros sentimientos creo que es una de las formas más efectivas, no de dejar de sentirlos, pero sí de hacer que se sientan más manejables. Cuando sentimos impotencia, rabia, tristeza, a veces solo sentarnos con ese sentimiento puede hacer que se sienta gigante o interminable. Cuando lo ponemos en palabras nos obligamos a desarrollarlo. Siento impotencia ante esto. Si pudiera, ¿qué haría frente a esta situación? Si no puedo hacer nada frente a esta situación, ¿qué puedo hacer frente a este sentimiento? Y así de a poco el lenguaje va desatando los nudos y no es que resuelve el sentimiento, pero sí nos da algo que hacer. Nos ayuda a no quedarnos estancados en él. Escribir sobre lo difícil y lo pesado siempre ayuda, pero hay otros ejercicios más prácticos que podemos incorporar en nuestro día a día que no dependen de ningún estado de ánimo. Hacer listas de cosas que queremos hacer, probar, cosas que agradecer, cosas que cambiar, de ideas y de cosas que revisitar. O escribir en un diario a una misma hora todos los días o todas las semanas para ir construyendo un inventario de lo que estamos pensando y en lo que estamos trabajando. Si no quieres ser escritor, mejor todavía. Nadie tiene que leer lo que escribes, no tiene que sonar bonito, ni inteligente, ni tener sentido. El propósito es documentar y, al igual que la fotografía, ayudarte a tener un registro de dónde has puesto tu atención a lo largo del tiempo. Y estos registros son importantísimos. El segundo consejo que da Cleon en este capítulo, aparte de documentar, es regresar.
a tus cuadernos, a tu álbum de fotos, a tus notas, a tus dibujos. A veces leer algo que escribiste hace años puede despertarte una nueva idea o ayudarte a complementar algo en lo que ya estás trabajando. A veces ver el registro de las cosas a las que le has tomado fotos a lo largo del tiempo puede ayudarte a identificar patrones en lo que te gusta o a ver cómo tu gusto ha ido evolucionando. Creo que de todo lo que aprendí en este libro, lo que más me llevo es la importancia de prestar atención a tus tiempos, a tus rutinas, a tu espacio, a lo que te llena y a lo que te recarga. Escoger prestar atención a todo esto es la mejor forma de redirigir toda esa energía de impotencia y frustración con el mundo hacia algo que realmente nos ayude a sostenernos. Al final creo que la clave para crear dentro del caos es aceptar que el caos nunca va a desaparecer. Porque quizás no podemos controlar la velocidad con la que pasa todo a nuestro alrededor, pero sí podemos escoger dónde detenernos y a qué darle nuestra atención. Creo que es importante resaltar que con esto no estoy diciendo que para ser artista tienes que dejar de ver el mundo. Espero que eso se sobreentienda. El consejo no es desconectarte de lo que importa, sino encontrar un balance y, sobre todo, no descalificar el trabajo creativo. Reconocer que si esto es lo que estamos llamados a hacer, esa también puede ser una forma de cambiar el mundo. Este libro tiene muchísimas otras reflexiones que creo que vale la pena tener a la mano, pero hoy quería dejarte con las que creo que son más importantes y sobre todo con las que creo que es más fácil traducir en prácticas concretas. Este es solo el segundo episodio de mi podcast y me emociona un montón ver hacia dónde podemos llevarlo, pero por ahora quiero agradecerte por estar aquí, más todavía si es que algo de lo que dije te resuena lo suficiente como para compartirlo. Sobre todo ahora que estoy empezando, eso me ayuda un montón. En los próximos episodios voy a ir desarrollando un poco más de los temas que me gustaría tocar, pero hasta eso, gracias y espero que escuchar esto te haya ayudado tanto como escribirlo me ayudó a mí.